Muy muy buenas noches para este segundo conversatorio sobre altas economías. Estoy muy feliz y le mando un fuerte abrazo a la persona en la que nos acompaña esta noche y nos va a hablar sobre un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención. Va a estar con nosotros, o está con nosotros Michelle Ruiz. Buenas noches, Michelle. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación en este conversatorio sobre altas economías. Y tú nos vas a hablar sobre, no solamente, a pesar de que sería bastante, de hablar sobre la renta básica, si vale el término incondicional o universal, sino nos va a hablar también sobre transiciones, o sí, transición regenerativa y un enfoque que no beneficia el nivel individual, sino lo comunitario. Con eso hago un alto y le paso el micrófono atentamente, Michelle, todo suyo. Para los que nos acompañan hoy el primer día, o la primera vez, después de la intervención de Michelle, vamos a tener una breve ronda de hacer comentarios conceptuales sobre lo que es lo alter, lo distinto, lo alternativa en este enfoque, para después entrar en la tercera parte, que sería un debate donde aclaramos y podemos lanzar comentarios y discusiones entre todas y todos. Por el momento, todo tuyo, Michelle, adelante. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches con todas y con todos. Yo he preparado una presentación para que nos ayude a un poco como imaginarnos también, ojalá también viajar con los compañeros, porque esta es una experiencia que pienso que calza muy bien dentro de este foro de Alter Economías, porque es una oportunidad para reflexionarlo juntos. Entonces, dentro de este marco de las altas economías, hemos pensado plantearnos esta pregunta, ¿no? Si es que la renta básica más, en adelante vamos a conversar un poquito sobre cuál es este componente, digamos, un poco distinto o particular. ¿Podría ser esta una herramienta útil para transicionar hacia modos regenerativos de vida? Por ejemplo, esa es la pregunta que nos gustaría plantear hoy en este conversatorio. Y contarles también que podemos reflexionar sobre esto juntos, alrededor de tal vez, no sé, unas 80 o 90 personas que están directamente involucradas en este proceso de distintas maneras. Este es un proyecto piloto de investigación eh, que ha sido justamente parte de las reflexiones de Miserior. Es una agencia de cooperación alemana que trabaja eh, trabaja de distintas maneras hacia combatir la desigualdad, y ellos se han comunicado para proponer a la red de guardianes de semillas implementar este proyecto piloto. Entonces, esto es importante contar. Como se mencionó anteriormente, existen 3 proyectos pilotos que se están ejecutando de forma distinta en distintos países. Este es un aprendizaje que está siendo implementado y codiseñado junto a la red de guardianes de semillas en Ecuador. Para esto también es importante notar que la red de guardianes de semillas tiene ya alrededor de 20 años o 22 años desde que empezó a germinar y a cultivar este tejido bonito de alrededor de 150 familias en 15 provincias del país. Entonces, es importante notar esto porque hay un conocimiento ya en territorio, en el contexto, sobre las distintas necesidades que existen para sostener o para caminar hacia un mundo más sostenible, por un lado, en el sentido ambiental, pero también en el sentido social. Entonces, hay estos conocimientos previos que fueron clave para que se dé un diseño de esta renta básica más de una forma bastante específica, tomando en consideración los conocimientos locales de la red de guardianes de semillas. Entonces, me gustaría tal vez con unos datos así, porque algunas personas a veces nos facilita como
comprender ampliamente, como con números, tal vez con cifras, un vistazo de lo que compone este proyecto piloto. Como les he mencionado, más que una investigación, lo que se está proponiendo y se viene trabajando durante los últimos 2 años es un esfuerzo de aprendizaje colectivo, ¿no? Donde muy consistentemente desde la metodología y desde el diseño del proyecto se ha planteado mucho cómo las personas que están recibiendo esta renta básica no son objeto de estudio, sino sobre todo sujeto. Entonces, todos a la vez, mientras se está viviendo qué es esta renta básica y este acompañamiento, estamos dialogando y reflexionando juntos acerca de lo que es esta experiencia y de qué forma esta puede ser, en efecto, una herramienta, ¿no? Dentro del Ecuador y en otros contextos también. En el proyecto que se ha venido implementando, como mencionaba hace 2 años, en Ecuador participan 60 personas de muy distintos intereses y con muy distintas ambiciones también. Están en 10 provincias del Ecuador, también valga la redundancia, con una gran diversidad, muy distintos ecosistemas. Entonces es muy rica en ese sentido las experiencias que se vienen levantando, ¿no? Se están realizando o se vienen realizando, porque esto ya concluyó en junio, transferencias monetarias de $250 mensuales. Entonces, durante 2 años, durante 24 meses, estas 60 personas recibieron $250 mensuales. Y lo adicional, esto es como el componente particular que viene mucho de las reflexiones del trabajo de empoderamiento campesino, de trabajo de regeneración ecológica y social que viene realizando la Red de Guardianes de Semillas, es este elemento de no solamente realizar la transferencia y esperar resultados, sino contribuir mucho a que exista un tejido social, un acompañamiento, un rol de mentoría, ¿no? Con guardianes de semillas que también tienen conocimientos muy, muy profundos de cada uno de los territorios. Entonces, esto estamos aprendiendo con el tiempo. Que hace una gran diferencia, ¿no? El añadir a las transferencias también este factor del acompañamiento de guardianes de semillas. Entonces, valga la redundancia también como mencionar, ¿no? Generalmente se tiene el debate internacional gira alrededor de la renta básica como una posibilidad de recibir una transferencia mensual, pero lo que estamos intentando aprender mucho y que creo que puede ser sujeto de discusión en este foro es qué significa o cómo podemos analizarlos o cómo podemos aprender sobre los efectos de esta renta básica si es que existe un acompañamiento, un esfuerzo, digamos, más colectivo, territorial. Y esta es la misma imagen de una compañera, Juliana Miranda, que en lugar de, digamos, solamente ser ella quien recibe, generalmente los proyectos de renta básica son unas transferencias que uno puede, por ejemplo, extraerlas del cajero automático. Ella lo está recibiendo dentro de un contexto donde hay todo un grupo, en el Chocó Andino, por ejemplo, junto con otros 6 compañeros, están todo el tiempo, una vez al mes, reuniéndose, compartiéndose sus avances, sus sueños, sus proyectos, buenas prácticas, cosas que mejorar, preguntas que tienen. Entonces, esto es lo que estamos viendo que está haciendo una gran diferencia en el momento de, por ejemplo, participar, qué pasa cuando una persona que está siendo beneficiaria del proyecto participa de una capacitación y luego directamente puede traer esos conocimientos, esas herramientas a nivel local. Eh, Vemos también una integración como toda una reactivación energética, digamos, del contexto familiar, porque esta dinámica sigue siendo muy común en el Ecuador. Se trata de una sociedad muy comunitaria y muy basada en las relaciones familiares. Entonces, a medida de que se han venido realizando, por ejemplo, encuentros mensuales, estos encuentros daban lugar también a encuentros familiares
finalmente a una amplificación, tal vez a un reescalamiento de los efectos de la renta básica cuando ya estuvo articulada dentro de un tejido, ¿no? Que analizó previamente no solamente vulnerabilidades, es decir, acá también creo que me faltó mencionar en el contexto que uno de los principios que se tomó en consideración fue, además de que exista un acompañamiento de guardianes de semillas, que exista una preselección de las personas que serían beneficiarias. Entonces, por ende, no se trata de una renta básica universal o incondicional que toma a toda una población y que realiza las transferencias, sino donde hay un conocimiento previo de capacidades, de potenciales, de convicción hacia tener un proyecto regenerativo y también un conocimiento previo como una relación positiva, una relación de confianza. No todas las personas que participan anteriormente se conocían, algunas de ellas fueron sugeridas, por ejemplo, pero sí hubo este análisis, ¿no? De vulnerabilidades, de potenciales y de personas que ciertamente busquen, que tengan la motivación para aprovechar estas transferencias durante los 2 años y que quieran participar, por supuesto, de este proyecto de aprendizaje que se está dando, ¿no? Em, Finalmente lo que vemos entonces, o sea, lo que vemos que ha emergido orgánicamente es también mucho la voluntad de los participantes de encontrarse, de visitarse, incluso entre grupos o entre provincias. Vemos también en general que cuando más individuos de distintas familias inclusive reciben o tienen la posibilidad de recibir un ingreso que les permita estabilizar su economía diaria, entonces cada vez son más comunes proyectos colectivos, ¿no? Incluso con prácticas comunitarias que están, o sea, que son como características de la cultura andina, por ejemplo, como la minga, y están siendo muy amenazadas por las dinámicas individualistas del neoliberalismo. Entonces esto ha sido como muy vigorizado por las rentas básicas. Se ha visto que es como un aprovechamiento mayor cuando se trabaja en común. La renta básica o el tener una estabilidad psicosocial permite que pragmáticamente esto se dé, ¿no? Más allá de pensar que es buena idea, realmente lo hace materialmente posible. Y también en la costa ecuatoriana está la cultura del cambio a manos, ¿no? Es también algo que vemos que es como que vuelve a recordarse y a tomar lugar después de que cada uno de los miembros en los grupos en su hogar ha encontrado con estos, con esta transferencia, con estos $250, una forma de encontrar un equilibrio y de encontrar una motivación mucho mayor por invertir esos fondos en trabajar para las cosas que realmente les hacen felices. O sea, el ser, por ejemplo, como titula también una experiencia motivadora en el Almanaque El Futuro, el ser dueño del tiempo de cada uno, ¿no? Lo cual es, bajo las condiciones de desigualdad actuales, lamentablemente no es muy común el poder dedicarse a lo que uno más quisiera, ¿no es cierto? Porque existen necesidades inmediatas. Sobre todo cuando se realiza trabajos que van mucho por el cuidado a la vida, y por la reproducción de la vida. Muchas veces estos no están alineados con lo que se valora en el mercado, digamos, de forma monetaria. Entonces, muchas de las personas dedicadas a la reproducción y al cuidado de la vida atraviesan esta contradicción, ¿no? De subsidiar con su tiempo, con su esfuerzo, muchas veces personas que le han dedicado su vida entera al trabajo del cuidado de los ríos, por ejemplo, de la cultura, de las semillas, y no han recibido un reconocimiento por ello. Entonces, vemos que con este pequeño valor, pequeño entre comillas, para muchas personas que dependemos de una economía consumista en las ciudades, en el campo esto hace una gran diferencia porque ya permite subsanar, como tener un colchón de lo
un mínimo que se necesita monetariamente y ya todo el resto se genera con un aprovechamiento de sus conocimientos, sus capacidades y de la capacidad de potencial de regenerar los recursos naturales, ¿no? De poder trabajar junto con ellos en lugar de en contra de la naturaleza. Eh, Acá quisiera compartirles, creo que esta es una de las gráficas más importantes que también nos llevarán a analizar en la discusión qué es lo alter dentro de la renta básica más, ¿no? Lo que estamos observando dentro de esta herramienta es la posibilidad, o sea, estos son los conceptos principales que estamos analizando. Este círculo constante que va desde la agencia hacia la eficiencia, ¿no? La eficiencia como una forma de, o como no una forma, pero sí como estamos viendo algún que cuando se está dando un mejoramiento de la calidad del bienestar emocional, es como existe un fortalecimiento de la voluntad, de la claridad por seguir los sueños de cada persona, o que muchas veces están tan perdidos de los sueños de un bienestar. Miguel, perdón que te interrumpo, pero tenemos dificultades. Parece que la señal es más débil. Te propongo de que sí, se cayó. Hemos lamentablemente perdido la persona que está exponiendo. Les ruego de que tengamos un rato de paciencia. Seguramente que Michelle se va a reconectar de nuevo y le vamos a pedir de que apague la cámara para que haya mayor capacidad. Michelle, si ya estás de nuevo, ¿nos escuchas? Sí, disculpen. Ok, Ajá. se cayó entonces, si te ruego, si quisieras que por favor continúes y si de pronto puedes cerrar tu cámara, que eso nos dé un poco más de estabilidad de la línea, ¿ya? Adelante, Sí, entonces. y gracias, Jorge. Una consulta. ¿Tenemos que volver a activar lo de la grabación o sigue en marcha? No, sigue en marcha, sigue en marcha. Los que escuchan van a disculpar, la realidad va a veces un poco más allá de la perfección de la tecnología. Michelle, continúa, por favor. Gracias. Listo, gracias. Bueno, también me disculpo un poco porque es mucha información, tal vez de primerazo, esperaba como que con las fotos como les proponía al inicio, tal vez nos podamos imaginar un poquito más, porque realmente es muy vivo, ¿no? Todo esto que se está conversando. Pero en cualquier momento también, si es que alguien, aprovechando que somos un grupo pequeño, si es que alguien tuviera preguntas, con gusto podemos parar para preguntas aclaratorias y al final para la discusión, por supuesto. Em, ya, retomando donde les mencionaba que cómo la agencia, la posibilidad de uno no solamente tener la voluntad de poder, digamos, caminar hacia el proyecto regenerativo de cada persona, sino también tener los medios para realizarlo, son lo que hace, lo que permite dar el paso de la agencia al empoderamiento, que es decir, el empoderamiento ya es tener la convicción de que uno puede hacer de que uno puede encaminarse hasta estos procesos, hasta estos sueños, no solamente de forma individual, sino de forma colectiva. Entonces esto lo estamos viendo con mucha frecuencia, ¿no? Que hay un análisis, que hay una identificación de qué es lo que merece la pena hacer en la vida, para qué merece la pena esforzarse dentro de una comprensión de un bien común más amplio, ¿no? Dentro de la comunidad, por ejemplo, dentro del territorio. Estamos entonces, por ende, comprendiendo que
la transición, ¿no? Que es otro de los conceptos que estamos utilizando, para las distintas personas funciona de forma distinta, con distintos ritmos. Muchas veces habrán otros escenarios que suceden en la vida y que generan cambios o aprendizajes que van sucediendo a lo largo del proyecto y que motivan a las personas a priorizar. Entonces, esto es también algo que muy novedoso para la mayoría de personas que generalmente están acostumbradas a mantener una economía de supervivencia por el día a día, y que de repente viene la posibilidad de visualizar o planificar proyectos regenerativos a mayor plazo, ¿no? Inclusive de un fortalecimiento territorial. Entonces, esto es lo que vemos que en algunos de los casos ha llevado a los beneficiarios de forma orgánica, los participantes de este proyecto, a concluir: bueno, si queremos sembrar esto a mayor plazo, entonces lo más conveniente es que trabajemos dentro de una organización, dentro de una cooperativa, dentro de una asociación, ¿no? Entonces, la posibilidad de entender la situación y el contexto, la realidad socioeconómica de cada una, junto con otras personas, y es decir, no como una suerte de un aislamiento, no hay algo que se pueda hacer al respecto porque es el caso de otras personas, sino justamente porque es el caso de otras personas tenemos tenemos las capacidades y las posibilidades de superarlas en conjunto. Finalmente, porque estamos viendo que esta es una herramienta eficiente, sobre todo para el cambio social, y para un cambio de regeneración ecológica y social en paralelo, es que hemos visto, inclusive hubo un periodo un poco complicado donde hubo como un cambio de ritmo en las transferencias, ¿no? Entonces, inclusive en meses donde hubo como atrasos en las transferencias, pudimos aprender, porque como comentaba, este ha sido un proceso de acompañamiento no le quiero decir investigación, sino en este aprendizaje colectivo constante. Entonces, al haber un cambio de ritmo en las transferencias, pudimos aprender que las transferencias no han generado todavía una dependencia, ¿no? Para todas las personas existe una comprensión muy sensata, muy pragmática, de que se trata de una oportunidad excepcional, y que y con todo su energía está puesta en cómo aprovechar las transferencias para procurar la sostenibilidad después de estas 24 transferencias mensuales, ¿no? Eh, Finalmente me gustaría compartir, bueno, casi finalmente, unas, unas imágenes dando un poco como ejemplos de los cambios que hemos visto en los distintos contextos ecosistémicos, como comentaba. Bueno, hacer referencia también, en el Almanaque El Futuro se están publicando 3 experiencias motivadoras que les invito mucho a leer, porque profundizan. Cada una de estas personas tiene caminos de vida excepcionales que les han llevado a vincularse de esa forma, y con ese cariño y con ese compromiso con sus territorios. Eh, Vemos que para organizaciones donde esto ya existía de forma colectiva, ¿no? Esto es algo, la red de guardianes de semillas, por ejemplo, ya tenía identificado, ya venía trabajando con aliados, que es como, esto nos permite observar la diferencia que hace no solamente tener el compromiso y la convicción del trabajo por la regeneración eh, ecosistémica, sino también tener digamos, el día a día cubierto en el sentido económico, y la posibilidad de soñar. Entonces, a través del trabajo, por ejemplo, con la clínica ambiental en la Amazonía ecuatoriana, ahí está una foto, eh, hemos visto también cómo las organizaciones internamente han desarrollado distintos mecanismos para, digamos, hacer un análisis de quién de nuestros miembros atraviesa distintas situaciones, por ejemplo, de vulnerabilidad, tener una comprensión multidimensional de la vulnerabilidad, y cómo podemos poner las energías para
a través del fortalecimiento de uno, fortalecernos todos, ¿no? Entonces la clínica ambiental ha sido uno de los aliados que en la Amazonía han implementado y han hecho seguimiento, acompañamiento de este proyecto también. En la fotografía vemos cómo ellos buscaron también visitar a otros proyectos, es decir, realizar intercambios de conocimientos con proyectos cercanos. También en la costa ecuatoriana se han realizado encuentros, esto ya viene mucho de la motivación misma de los participantes en Manabí, en Esmeraldas, ¿no? Fortalecer esto de la cultura del cambiamanos, inclusive también la posibilidad de que surja un nodo, un banco de semillas que todavía no se ha establecido en esa zona. Se ha dado también como un gran empuje en todas las sobre todo está la experticia de guardianes de semillas, ¿no? Cada uno de ellos acompañando de una forma distinta y con experiencias distintas, eh, pero siempre como hacia la posibilidad de tener una soberanía alimentaria, una soberanía en el cuidado de la vida, de la familia, de los territorios. Eh, y esto no solamente intercambiar conocimientos, digamos, como buenas prácticas de una forma en un encuentro o en un taller particular, sino también trabajarlo dentro de procesos más amplios, ¿no? Como de diseño permacultural. Esta fotografía, por ejemplo, es de un grupo que también en Sierra Centro, en la provincia de Chimborazo, iniciaron participando en el proyecto. Lo que tenían mucho en común los compañeros en un inicio era el interés por fortalecer, por diversificar la soberanía alimentaria y actualmente están participando ya en procesos de formación mucho más amplios y profundos sobre diseño permacultural, ¿no? Cómo trabajar para el saneamiento de aguas, por ejemplo, cómo aprovechar cada uno de los elementos. Y y bueno, para también, entonces ahora sí me gustaría casi concluir con esta diapositiva en donde se comenta un poco que el trabajo que estamos realizando para seguir reflexionando sobre estos aprendizajes de cómo podría ser una renta básica y el acompañamiento, herramientas útiles, es que lo estamos pensando con una metodología llamada cuerpo-territorio, en donde las personas están invitadas y somos todos partícipes de una reflexión colectiva. Esto es un poco un salto epistémico que se está dando en las ciencias sociales durante la última década. ¿Por qué epistémico? Porque parte de una cosmovisión distinta a que los individuos, digamos, estamos desarticulados, despojados de nuestro territorio, sino que más bien aterrizando dentro de una cosmovisión eh, más característica de la cultura andina, amazónica y en general en el sur global. Siento muy común que es la posibilidad de imaginarnos como parte del territorio y mientras que el bienestar, o sea que hay una integración muy profunda dentro del bienestar del territorio y de las personas. Entonces lo que estamos comprendiendo bastante, con mucha claridad dentro de esta investigación, es que esto, el ser dueño del tiempo de cada persona, el ser dueño de su alimentación, de su vida, de su soberanía, está nutriendo de una forma bastante circular también la búsqueda por construir sueños personales que están profundamente o intrínsecamente ligados con el fortalecimiento y el bienestar de los territorios. Eso, acá hay unos últimos aprendizajes, ¿no? Como claves que los pongo en la mesa para iniciar ya tal vez la discusión. Vemos a la renta básica que ha sido comprendida para las personas no como una salvación, sino más bien como una semilla, es decir, algo que da
paso que permite, que siendo sembrado y que siendo cuidado, permite cosechar mucho más allá. Vemos que todas las personas han hecho un esfuerzo por diversificar, no solamente en los cultivos, sino en sus quehaceres. Y esto les hace, es una búsqueda también por ser más soberanos frente al mercado, entonces por ofrecer también alternativas al mercado, sobre todo con soluciones locales. Vemos que se están dando situaciones donde se reequilibra el bienestar, digamos, psicoemocional a nivel familiar y esto ya permite una mayor participación dentro de procesos comunitarios y territoriales. Muy importante también que las personas, que hay una diversidad de personas, ¿no? Hay personas muy jóvenes que son excepcionales y que eh, difícilmente puedes, o sea, em, dentro de un rumbo de una carrera tradicional en la ciudad, por ejemplo, difícilmente se valora lo que estas personas están planteando como camino de vida y al mismo tiempo se está vinculando con personas que han perseguido estos caminos de vida, por ejemplo, dentro de la partería, dentro del cuidado de las semillas, dentro del cuidado de los bosques, como mencionaba anteriormente también. Entonces, esta integración, este diálogo intergeneracional da paso, es como que reenergiza esta posibilidad de que otras personas puedan tener acceso a estos conocimientos. Y finalmente la pregunta que nos hemos planteado también como sobre la utilidad de las rentas básicas como una herramienta. Eh, es mucho preguntarnos, creo que es bastante importante qué hace posible y qué es lo que implica transicionar, ¿no? Creo que este es uno de las cuestiones como más urgentes que debemos hacernos como sociedad, en donde sí buscamos, sí queremos hacer un cambio en nuestro modo de vida. Realmente el énfasis, ponerlo no solamente en el bien o mal, en el blanco y negro, sino en el cómo hacemos posible una transición individual y colectiva, sostenida, ¿no? ¿Qué es lo que esto requiere? Y bueno, dentro de este proceso hemos visto que requiere también algo de crédito, es decir, algo así como un colchón económico y de tiempo para dar estos cambios. Muy importante, necesita también transicionar, se necesita la posibilidad de cometer errores y de no, digamos, ser castigado por ellos, ¿no? Entonces, en este mundo tan desigual, distintas personas tienen tal vez posibilidades de equivocarse, otras personas tal vez no tienen ni la posibilidad de equivocarse ni la posibilidad de soñar. Eh, y también transicionar implica o necesita o se fortalece mucho de que existan tejidos de acompañamiento, justo para que estos aprendizajes de los errores que se han cometido anteriormente o de los éxitos que se ha tenido, que puedan ser compartidos, ¿no? Y que pueda este sueño en conjunto pueda, y es lo que sospechamos que va a ser a largo plazo finalmente como que la mayor evidencia de la eficiencia de esta herramienta, eh, más allá de las transiciones, perdón, de las transferencias que actúan más como una semilla, lo que va a sostener estos cambios sociales en los tiempos, intuimos ahora, pero habrá que hacerle eh, seguimiento, reflexionarle más adelante, es justo esta posibilidad de sentirse no aislado, sino acompañado en estos sueños por una regeneración ecológica y social. Eso me gustaría compartirles y muchas gracias por su atención y muy feliz también de discutirlo con ustedes. Michelle, muchas gracias. Muy interesante. Me llama la atención aún cuando ya lo conozco bastante, pero sí, siempre es como muy reconfortante. Te agradezco mucho. La propuesta mía sería ahora lo siguiente,
que le pongamos brevemente el micrófono a Tania Ricaldi y a Miguel Fajardo, las dos personas bastante entendidos en lo que, además de la economía, en altas economías. Y me gustaría mucho a que nos hablen un poco desde su punto de vista, qué es lo alter en lo que acabamos de escuchar de la experiencia de vos, para después ya seguidamente abrir el círculo para que entre todas y todos podamos opinar, preguntar y compartir. Entonces paso la palabra a Tania para después escuchar también a Miguel en cuanto a sus reflexiones de una lectura conceptual. Adelante, Tania. Gracias, Jorge. Michelle, realmente muchísimas gracias por esta presentación y estos temas que pones, distintos aspectos y componentes que pones en esta experiencia que nos permite leer la experiencia desde lo que es precisamente Alter Economías, ¿no? Creo que un aspecto fundamental en esta presentación que haces está vinculado con el reconocimiento de la existencia de desigualdades socioeconómicas, ¿no? Hay desigualdades, pero al mismo tiempo hay zonas, territorios deprimidos que han sido además fruto de procesos de despojo, y que nos plantea la necesidad precisamente de ir construyendo estas rutas alternativas, ¿no? Esto lo que tú mencionas, transicionar hacia modos regenerativos de vida, ¿no? Pero esos modos regenerativos de vida nos plantean y la necesidad de ir generando estas transiciones, nos plantean también el que se vayan generando condiciones a partir de las cuales se pueda ir ensayando estas rutas alternativas. Y esas rutas alternativas, a través de lo que es esta renta básica, tú hacías mención, no se trata de una renta básica universal, se trata de una renta básica que se asigna o se transfiere a ciertos actores que están desarrollando experiencias que pueden impulsar y que pueden ser experiencias vivas en torno a lo que son estos modos regenerativos, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Que estas experiencias, estas alter economías que se están gestando desde lo local, territorial, desde iniciativas en muchos casos muy pequeñas, yendo contra ruta, necesitan generar y tener este respaldo para poder ir desarrollando experiencias que nos muestren rutas distintas. Todas estas experiencias del almanaque del futuro, pero otras experiencias también que se están dando a nivel local, muchas veces se encuentran muchas barreras y limitaciones que hacen que estas experiencias que son potencialmente muy, ¿cómo diría? A ver, que tienen una potencialidad muy grande en términos de construir y mostrar estas rutas alternativas, muchas veces se frustran porque no encuentran la posibilidad de desarrollarse a plenitud, ¿no? Y este desarrollarse a plenitud significa el que hay otras prioridades también, por ejemplo, el generar ingresos para la reproducción básica familiar o para la reproducción básica de lo que es su iniciativa, de su emprendimiento, que muchas veces hace que no puedan ir generando estos procesos, ¿no? Y esto tiene que ver con estimular, ¿no? Nuevas iniciativas, tiene que ver también con generar condiciones para desarrollar estas innovaciones, para poder incluso recuperar muchas prácticas que se están perdiendo, especialmente en el ámbito rural, pero también en la lógica urbana, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el turismo local, con el turismo rural, con la gastronomía, por ejemplo, con el patrimonio tradicional, con la artesanía local, que muchas veces se encuentran más que posibilidades económicas, limitaciones, ¿no? Y que hace que muchos emprendimientos, muchas iniciativas se queden
frenadas en vez de ir desarrollándose y mostrando como alternativas, ¿no? Esto que tú mencionas, que a mí me parece muy importante, la necesidad de estos soportes territoriales. En realidad, la renta básica lo que nos permite es, a partir de un soporte territorial, ¿no?, generar un soporte económico para ir construyendo estas altereconomías, pero también el tejido social, que es fundamental para llevar adelante estas conexiones, esta posibilidad de reencontrarse, de generar trabajo colectivo, comunitario, pero además que nos da la posibilidad de hacer un juego de agencia política, ¿no?, de agencia transformadora, donde los jóvenes, las mujeres, las poblaciones indígenas encuentran otra forma de poder mostrar estas alternativas que se están construyendo desde lo territorial, ¿no? Y que eso creo que es central. Tú hablabas de esto de mapear el cuerpo territorio, ¿no? Desde lo que es el feminismo, y ahí entra todo lo que son estas distintas formas también de entender las altereconomías, ¿no? Desde el cuidado, desde lo solidario, desde lo colaborativo, desde la construcción de comunidad, pero también desde los aprendizajes, aprendizajes exitosos, pero también aprendizajes que nos muestran que hay errores que se van cometiendo en el camino y cómo podemos ir ajustando esos procesos, y esos aprendizajes significa que deben ser reconocidos por la sociedad, deben ser reconocidos por el Estado, para que esos aprendizajes nos permitan generar condiciones para el que otros se puedan contagiar. Tú mencionabas que se motiven, que se contagien de estas iniciativas. Y creo que ahí es central, porque esto nos permite que también los jóvenes, otros actores, puedan ir generando esta posibilidad de mirar con esperanza alternativas frente a un mercado, una sociedad que excluye, que margina, que genera despojo, ¿no? Que es posible generar más bien esta posibilidad de gestionar los territorios, pero gestionar los territorios desde sentirnos parte de ese territorio, de una pertenencia, identidad con el territorio, de que es posible generar economía, pero sin generar depredación, por ejemplo, de que es posible construir colectividad, comunidad, y que esto nos hace crecer, nos hace lograr realmente beneficios para el conjunto de la comunidad, más que actitudes aisladas, individuales, que lo que hace es que nos pone en una situación más bien de vulnerabilidad, ¿no? Y tú has hecho una relación que me parece fundamental en términos de lo que es guardianes de semilla, pero la semilla, esta es una semillita. Y la semillita hay que cuidar, hay que crear las condiciones para que esta semilla se desarrolle. Y esto creo que son las altereconomías. ¿Cómo podemos ir generando estas condiciones para que se pueda gestar realmente alternativas, se pueda hacer crecer estas alternativas y se pueda generar realmente esperanza y motivación a partir de que un instrumento que es la renta básica, ¿no? Es reconocer, poner en valor lo que son estas rutas alternativas y que necesitan su tiempo para madurar, para desarrollarse y para generar realmente motivación y soporte, tanto territorial, económico, social, político, cultural, ¿no? Entonces creo que hay muchísimos elementos en esta experiencia que tú nos cuentas que nos permite generar transición para lograr desarrollar transformaciones socioecológicas capaces de definir nuevas formas de vida, nuevas culturas de vida, nuevas formas de relacionarse entre nosotros, pero también de generar estas relaciones más armónicas con el entorno, con el territorio, y en el reconocimiento de la importancia que tienen estos bienes comunes para lograr realmente formas de vida distintas. Yo me quedo por el momento acá. Michelle, muchas gracias. Gracias, Jorge, y a todos los presentes. Muchas gracias, Tania. Le pasamos la palabra a Miguel. Adelante, Miguel. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias, Jorge, por este espacio de conversación tan interesante. No sé si el sonido está bien. Sí, además del perro del vecino lo escuchamos igual, no importa, te escuchamos, adelante. Bueno, bien. Entonces, creo que yo empezaría con un tema que es el salto epistémico que ha propuesto Michel con mucha propiedad.
y lo propone justamente en el tema de cómo estas 60 experiencias están ancladas en territorios y comunidades específicas. Estos territorios y estas comunidades ya no se sienten ajenos al territorio, sino formando parte del territorio. Creo que esta primera ruptura epistémica es la base de la generación, de la regeneración de la economía. No somos ajenos al territorio, formamos parte de él y aquí hay, como ya lo resaltaba Tania, dos ideas. No solamente la pertenencia al territorio, al ecosistema, sino también ese concepto del territorio como, como madre, como río madre, tierra madre, aire que nos sustenta. Todo está en el territorio y nosotros formamos parte de él. Creo que la incomprensión de este concepto, de esta nueva mirada, es lo que ha llevado a muchas personas pues a la explotación de la naturaleza de una manera inmisericordia y de tal manera que incluso ha puesto en riesgo la vida humana sobre el planeta. Y creo que si la economía, vamos, aquí hay un debate muy grande y seguramente estas 60 experiencias de alguna manera van trabajando este, esta conexión vital con la naturaleza. Por eso me parece que esta renta básica que privilegia a personas cuidadoras de semillas que aportan grandemente a la preservación de la vida y también los cuidadores de ríos y bosques son testimonios y lecciones de presente y de futuro para toda la humanidad. El segundo elemento que me parece en este salto epistémico que nos ha propuesto, comprendiendo otros elementos, es la mirada hacia, hacia atrás. Esta mirada hacia atrás es mirar las comunidades ancestrales. Creo que le entendí a Michelle que cada caso era prácticamente un laboratorio. No, a pesar de que la renta básica es individual para 60 familias, pues sin embargo, esas 60 familias no son un colectivo, sino que la renta básica les permitió a las personas que participan en la renta básica, que reciben la transferencia, pues mirar, construir, reconstruir internamente el tejido social, ya sea el tejido social familiar o el tejido social comunitario. En este sentido, hoy en día hay un debate grande, un salto, que son los derechos, dos tipos de derechos relativamente nuevos. La Revolución Francesa nos dejó los derechos individuales que se han desarrollado con bastante, diría bastante bien, a pesar de todas las dificultades que todavía hay. Pero ahora estamos enfrentados a dos nuevos derechos, los derechos de las colectividades. Y en este caso la colectividad de los jóvenes, la colectividad de los niños, la colectividad de las mujeres, la colectividad de las familias que son étnicas, etcétera, y se están mirando. Y el otro campo de derechos es el campo de derechos de la naturaleza. Y creo que también lo están tocando. Defender el río es defender sus derechos, pero al defender los derechos del río, defendemos nuestros propios derechos. Y me parece también que esta conmovisión permite también mirar, me gustó mucho, la diferencia de esta renta básica a otras rentas básicas. Y es que están mirando cómo algunas de las familias que nos mostraba, cómo se permiten soñar. Y es que soñar es lo que hace que una persona
o un grupo humano o una sociedad o una comunidad o un país eh, al soñar puedan hacer transiciones. Si uno no sueña, pues el verbo transicionar no se puede aplicar. Es necesario que las comunidades construyan sueños colectivos para poder transicionar hacia ellos. Creo que esta mirada de futuro es también uno de los elementos que nos da. Ya Tania ahondó más en lo que era lo relacionado específicamente con la alter economía, que son otras maneras de producir, de consumir, de acumular, y seguramente ahí cada una de estas familias nos dan muchos elementos. Quisiera finalmente contrastar este tipo de renta programada, hecha proyecto, a lo que son la renta, por ejemplo, en Colombia ya se creó la renta básica, y esta renta básica, digamos, es una manera de hacer redistribución de los ingresos del Estado, eh, procurando que a través de esta redistribución se mejore la calidad de vida de algunos de los segmentos de la población que están en situación de vulnerabilidad. Y tenemos, por lo menos en el caso colombiano, una redistribución del ingreso mediante, bueno, y en todos los países. Yo creo que es la mejor renta básica es la que hace la redistribución del Estado a través de la garantía de servicios básicos fundamentales como la educación, la salud, las vías, el acceso a los medios de comunicación, etcétera. Pero hay otras que son las coberturas de transferencias monetarias que existen. Colombia había tenido una trama de subsidios, pero han sido muy criticados por la inoperancia que tiene para producir las transformaciones. El actual gobierno ha propuesto una renta básica y ya hay varios, digamos, ya está en ejercicio ese trabajo de esas transferencias. Pero igual aquí como allá nos queda esa pregunta: ¿cómo hacer que esa renta básica tenga lo que ustedes están haciendo, que es el acompañamiento a las personas y el acompañamiento no solamente hacia el gasto de lo que se recibe, sino también hacia la inversión y hacia la inversión de proyectos? Eso está por ver en nuestro caso, porque finalmente son las rentas básicas, son rentas de sobrevivencia, y entonces pues ahí habría que también tener esa pedagogía social para que ustedes han logrado establecer a través de Guardianes de Semillas en sus 20 años o más de vida que tienen. Desde aquí, Michelle, felicitaciones por todo este trabajo tan maravilloso, por mostrarnos de manera transparente estas buenas prácticas que están desarrollando a partir de una relación y muy interesante entre la comunidad de estas 16 provincias y también entre ustedes y también, desde luego, con el apoyo de mi cerebro. Muchas gracias, Jorge, por la palabra. Buena. Muchas gracias, Miguel. Michelle, no sé si ya te pica la lengua de querer reaccionar un poco a lo que tanto Tania como Miguel hicieron ahora en cuanto a reflexiones conceptuales, y ya a todas las demás ya alistan nomás sus comentarios, sus preguntas como tal. Michelle. Muchas gracias, Tania y Miguel. Realmente súper interesantes sus lecturas y sí, en efecto, me leíste tal vez las expresiones, Jorge. Hay esto que mencionaba Miguel que me parece, ajá, como bastante interesante, como que uno puede comentar más sobre los desafíos, ¿no? Porque Miguel estaba llevando un poco como esto, qué significa un nivel de, por ejemplo, de política de Estado, ¿no? ¿Qué rentas básicas son, por ejemplo, promesas constitucionales y se cumplen o no, o se cumplen a medias? ¿En qué otros aspectos, por ejemplo, dentro de
dentro de esta discusión sobre altereconomías, creo que cabe muy bien lo que Tania venía introduciendo como cómo se puede posibilitar que emerjan innovaciones, ¿no? Habrán rentas básicas como el deber del Estado de garantizar los servicios básicos de salud y educación que mencionaba Miguel, que muchas veces dentro de la diversidad que tienen cada uno de los territorios en estas regiones, el Estado no logra tener la capacidad de responder ante las necesidades locales. Entonces, ¿qué pasa cuando los actores, teniendo la posibilidad de habiendo suplido como necesidades económicas emergentes, tienen la posibilidad de articularse, trabajar más en conjunto y ser este actor político que luego desarrolla y propone, ¿no? Soluciones locales? Eso es lo que nosotros pensamos que a mayor plazo podría, podría ser bastante interesante, pero ¿quiénes, cómo llegan los fondos? Ahora ha sido un proyecto piloto, en Miserior ha tenido mucho como la voluntad de a través de estas experiencias aportar con insumos para la cooperación en general y que sepa valorar o no a la renta básica como una herramienta para la cooperación internacional, ¿no? Lo que estamos viendo es que puede ser mucho más provechoso que una inversión en todo un aparataje de equipos técnicos, por ejemplo, viviendo, habitando, intentando construir eh, o sobrevivir dentro de un mundo en la ciudad, el poder eh, financiar o el poder redistribuir o el poder redirigir estos fondos directamente hacia los participantes de su propia realidad, por ejemplo, protagonistas de su propia realidad, puede ser mucho más provechoso. Entonces, este es uno de los aprendizajes que estamos como demostrando, ¿no? En este momento que tiene una mayor eficiencia el confiar en que cada persona, cada familia sabe qué es más conveniente para su realidad y que encontrará dentro de su contexto, por ejemplo, con la posibilidad de que haya un acompañamiento que logre articular como estos, que logre vincularles. Eh, la forma de que esta reflexión en colectivo ayude a tomar mejores decisiones, ¿no? Sin embargo, si hay herramientas adicionales que vemos en el camino, como que son, también mencionaba Miguel, parte de la pedagogía social que es muy importante para transicionar, ¿no? Hacia otras altereconomías, como por ejemplo el contar con herramientas básicas sobre administración, eh, de recursos, sobre la planificación de estos fondos, ¿no? Entonces, estos son como herramientas que vemos que algunas de las personas han compartido como esto me hubiera gustado tener mucho más claro, ¿no? La educación financiera vemos que es como algo que en los territorios sí es como una necesidad imperante, ¿no? Para poder construir de una forma más soberana, para poder proponer más alternativas justamente. Entonces, la pregunta que me gustaría como plantearles para seguir conversando es ¿cómo podemos hacer que otros actores, tomadores de decisiones eh, o personas que participen o que puedan tener alguna influencia en la forma en la que se organizan las agendas de las administraciones zonales o el manejo de los fondos? ¿Cómo podemos hacer eh, que puedan haber más procesos similares, ¿no? Y qué otros actores podrían ser interesantes acompañantes? Ujú. Muchas gracias, Michelle. Bueno, está abierto el debate para preguntas, para comentarios. Como no somos tantos, si alguien quisiera hacer uso de la palabra, abren su micrófono, yo estaré pendiente y podemos aprovechar como una media hora para poder analizar aspectos que nos llaman la atención. Adelante.
Ah, Bueno, me lanzo yo, entonces pongo la gorra del moderador un rato al lado. Em, la pregunta que Michelle tú hiciste, que, digamos en mis propias palabras, ¿qué tiene que suceder para que haya tomadores de decisión que se animen, digamos, de dar paso libre, digamos, a ese tipo? Mm, yo creo de que cuando vemos en los debates que se están dando, en el caso de varios países europeos, se están dando de hace ratos, en el caso del sur global, particularmente en América Latina, es muy interesante de que durante la pandemia se empezó a discutir esto, ¿no? Aquí en Colombia, y no solamente en Colombia, se empezaba a hablar, digamos, de renta básica. Ah, obviamente no era ni incondicional ni universal, como el ejemplo que tú mencionaste tampoco es universal, ¿sí? O sea, hay que ser también justo porque son 60 personas, pero es incondicional en el sentido de que no hubo ningún direccionamiento o limitación, sino las personas que se han beneficiado tenían total libertad de dedicar los recursos a lo que a ellos les parecía. En este sentido se podría hablar de lo incondicional, pero yo me quedo un poco con qué tiene que suceder para que haya tomadores de decisión se animan en hacerlo. Lo interesante es que en el debate que se ha dado, en el caso, por ejemplo, de Alemania, en el caso de Alemania hay una iniciativa particular de personas individuales y de algunas personas pudientes inclusive, los que están organizando una rifa en la que se puede participar para, caso dado, adjudicarse una renta básica, creo que durante un año. Y la televisión estatal en Alemania dio cobertura a dos o tres personas quienes se han beneficiado con esta renta básica, algo parecido como hicimos ahora también con algunas de las personas quienes han participado en la renta básica de la red de guardianes, porque los tres artículos que estabas mencionando, Michelle, lo hemos trabajado juntos tú y yo como coautores, que ha sido un lujo trabajar contigo, tenemos que volver en hacerlo. Pero lo que sucedió en Alemania es algo parecido, ¿no? Una persona la que utilizó este año para terminar su grado universitario, que había empezado a trabajar y abandonó la carrera, entonces este año le alcanzó casi a terminar. Entonces las personas hicieron cosas que sinceramente no lo hubieran podido hacer cuando no hubieran tenido esos recursos, ¿cierto? Pero lo que me llama la atención es que en el debate en Alemania, de los que menos se espera son los que han mostrado interés en este instrumento, que han sido los representados de los empleadores, no de los empleados, sino de los empleadores. Y eso tiene que ver con la digitalización de las economías, y en el marco de la digitalización lo más probable es de que hay que redefinir el derecho al trabajo. O sea, dicho de otra manera, a lo largo no van a existir suficientes puestos de trabajo remunerados para las personas que necesariamente tienen que dedicarse a una actividad económica para el sustento económico. Para que realmente se baje, digamos, esta conflictividad, hay predisposición de sectores económicos muy pudientes y por lo general más conservadores de buscar la discusión sobre la posibilidad optativamente de acudir a una renta básica financiada desde el Estado con los impuestos que se paga como tal. ¿Para qué? Para realmente bajar la conflictividad en el mercado laboral hacia el futuro. Eso me parece, por ejemplo, un dato bastante interesante. Se podría decir, sí, pero estamos muy distantes en las realidades latinoamericanas. Yo creo que a nivel urbano no estamos tan distantes de esa situación, tomando en cuenta los altísimos niveles de informalidad que tenemos, digamos, en cuanto a las actividades económicas. Y hay un segundo aspecto que me gustaría también mencionar, que es un argumento que con mucha frecuencia se escucha, es decir, eso no es financiable. ¿De dónde vendrían entonces los recursos? Pues hay que analizar cada uno de los casos, pero hay economistas que han se dedicado a esto y por lo general
las rentas básicas que se ha utilizado, se ha practicado a tipo de experiencias pilotos, siempre han sido programas diseñados para para un cierto grupo poblacional. Por eso no era universal y tampoco incondicional. Se tenía que llenar varios requisitos para poder beneficiarse. Para lograr identificar y filtrar, para terminar con aquellos beneficiarios que según el diseño del programa tenían derecho de acceso, se necesita por lo general un aparato burocrático. Y cuando se hablaría de una renta básica cobrable para todas las personas, por ejemplo, mayores de 18 años que tienen la nacionalidad o tienen la residencia en el respectivo país, significaría, por ejemplo, en muchos de los países europeos se habla y se paga, por ejemplo, una ayuda social cuando la persona está cesante, que no tiene trabajo, o sea, está en la miseria. Entonces los estados por lo general eh, facilitan un subsidio, pero para obtener ese subsidio se tiene que pasar por una serie de exámenes, de comprobaciones. Dicho de otra manera, con una renta básica universal se podía ahorrarse todo este aparato burocrático en el cual el mismo Estado gasta una fortuna de recursos, y cuando se invertiría todos esos recursos a la facilitación y al pago directo de una renta básica módico, muchos de las economías y de las finanzas de muchos países estarían en condiciones realmente de poder facilitar una renta básica, ¿cierto? Porque por lo general surge diciendo eso no es financiable. Además, sobre lo que no hemos hablado, y es un poco que cuando hablamos de la renta básica, se empieza a mover uno de los paradigmas que creo que sí son más que dudosos, diciendo el que quiere trabajar tiene trabajo, y acaso que vamos a premiar a los flojos que no quieren trabajar. O sea, todos esos prejuicios, o decir, no, con una renta básica lo que se va a pretender o lograr de que aumente la drogadicción o las personas se dedican al trago, o dicho más amablemente, pura hamaca, ¿cierto? Pero todas esas pruebas de proyectos pilotos muestran de que eso es la gran excepción digamos, de un desvío de ese tipo. La gran mayoría de las personas han aprovechado en mayor o en menor grado de vivir su talento, de realmente empezar a hacer lo que siempre querían y que no tenían la posibilidad porque no tenían el capital semilla o porque estaban, bueno, por N razones. Y yo no sé sinceramente si tenemos que esperar a que los tomadores de decisión al final se sensibilicen de esto, o si al final, si las circunstancias posiblemente van a hacerle ver a los mismos tomadores de decisión de que la solución más barata, entre comillas, es realmente admitir eso. No sé si qué piensas tú, Michelle, sobre eso, pero también todas y todos los demás me lancé al agua y les advierto de que la temperatura no es para asustarse, así que anímense por favor también de comentar y de preguntar. Pero Michelle, ¿qué te parece sobre estas provocaciones? Y Miguel también, todos. Sí, directamente bien cortito. Estoy de acuerdo y esta observación sobre quién estará más listo, si el campo, la ciudad, si el norte o el sur global, porque mencionabas que dentro de una economía, ¿no? Como dicen que uno de los, por ejemplo, más interesados en la renta básica actualmente es justamente Elon Musk. Entonces, en una economía cada vez más hacia la digitalización, puede ser que sea de su conveniencia justamente como no que existan como el programa de Hartz IV en Alemania, personas que reciben un ingreso mínimo que les permite todavía ser consumistas dentro de la sociedad, y finalmente lo que buscan tal vez los grupos de poder es no necesariamente garantizar derechos ciudadanos, sino garantizar su capacidad de consumo o impedir su organización ante las rebeliones, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser que estoy de acuerdo que sí, tal vez
dentro de los medios económicos, tal vez unas ciertas economías en el norte global cuenten con los medios económicos, incluso con la voluntad política para promover una renta básica. Pero lo que me parece interesante también de esto que estamos aprendiendo en Ecuador y en el marco también de una discusión de alta economía es que puede ser que dentro del sur global exista mayor disponibilidad de qué hacer justamente una vez que uno no depende de un contrato o de una dinámica sujeta a un empleador, cómo hacer para garantizar la supervivencia de cada uno en el sentido más pragmático, más directo, como es la alimentación, ¿no? Estos son saberes o conocimientos que también se han perdido mucho tanto en las ciudades, en el norte y en el sur global, ¿no? Entonces ahí yo creo que es interesante que tiene que existir como una suerte de un diálogo urbano-rural, norte-sur, tal vez no solamente un diálogo norte-sur, pero también mecanismos concretos de redistribución. Este fue un buen ejemplo, ¿no? La renta básica que se está analizando actualmente a través de Miserior son justamente fondos que se transfieren de norte a sur global y que ahí se están dando los aprendizajes, pero eh, cuando uno pueda tener la posibilidad de amacarse, que para mí es como uno de las muestras más altas de desarrollo humano, la hamaca, esa tecnología, ¿no? Y el poder, o sea, disfrutar, haber garantizado todas otras necesidades para poder disfrutar de ese tiempo. Eh, Esto se da porque ya existe una transmisión de saberes, ¿no? Ancestrales que sabe cómo uno mismo puede como generar y regenerar la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para que si hubiesen también rentas básicas en otros contextos, la renta básica no nos vulnerabilice ni nos limite a ser consumidores y consumistas, sino que nos permita realmente dar ese paso de transición y más allá de esto, como decía Tania, transformación hacia ser cada vez seres más soberanos, ¿no? De nuestro propio, de nuestro propio propósito de vida, ¿no? Y el disfrutar de los talentos y los intereses de cada uno. Poniéndolos a servicio al colectivo, finalmente eso sí termina, o sea, no tiene por qué ser una contradicción, ¿no? Bueno, eso quería comentar, Miguel. Sí, pero sí, yo creo que lo que mencionaste es muy importante, de posiblemente no correr más en la rueda del hámster, porque decía, sí, la intención de pagar una renta básica también puede ser para que el sistema siga funcionando, para que no entre en bancarrota, porque si la mayoría es cesante, no tiene más ingresos, no puede demandar, no consume, pues ahí sí el sistema llega al final. Pero yo creo de que lo que tú mencionaste y lo que yo vi también, es de que las personas con la renta básica, particularmente en la experiencia de ustedes, llega a mucho mayor autodeterminación. O sea, es cada vez menos hámster y vive cada vez más su propio camino, su propio talento. Y con esto, digamos, la supuesta teoría del señor Musk no funcionaría, ¿no? Por lo menos que era la esperanza. Miguel, tú tienes abierto el micrófono y seguramente te pica la lengua. Tú tienes ahí. A ver, adelante. Gracias, Jorge. No, la pregunta está súper interesante. ¿Cómo, cuál sería el camino, cuál sería las recomendaciones o las miradas para que los tomadores de decisiones pues tomen también decisiones en torno a esta renta básica como una respuesta a la situación actual? Y lo que yo veo es que tanto Michelle como Jorge están justamente en un acuerdo. Una cosa es la renta básica desde el punto de vista de los intereses económicos de ampliación del consumo para que las empresas puedan seguir produciendo bienes de consumo para la sociedad. Y otra cosa es la renta básica para atender las inequidades sociales. Y sin duda que eh, no hay un camino diferente
en el mundo no va a encontrar un camino diferente que hacer la redistribución de la riqueza. Hoy, este es un tema crucial para la humanidad, para nuestro país, Colombia, y para América Latina, países con altos grados de desigualdad social, pues las rentas básicas eh, tienen que ser una respuesta, diría yo, necesaria. Necesaria no solamente para la sobrevivencia de las personas, sino para la sobrevivencia de la sociedad. Porque sin la pobreza en sí misma, pues puede generar estallidos sociales que arrastran a la sociedad hacia caminos pues indebidos. También en el caso de Colombia, eh, digamos, en una situación, o en el caso de América Latina y en el caso del mundo, pues, poco a poco, todas las economías no son grandes economías, sino son economías pequeñas, economías autónomas de una familia, de dos familias, de, bueno, microempresas, muchas de ellas no incluidas en el registro, en los registros mercantiles y por lo tanto en la denominada, yo no sé por qué la denominan así, pero me gusta más esas economías, sujetos económicos pequeños, que el término de economía informal. Pero así la llaman en general a todas estas economías que no tienen los recursos suficientes ni el crecimiento económico. Entonces, para el caso colombiano, por ejemplo, esta redistribución y estas transferencias, pues hay que buscarlas me parece aquí, clasificadas. Va a ser complicado la propuesta que está haciendo Jorge, decir, bueno, por el hecho de ser ciudadano de este país, todo ciudadano recibe del presupuesto nacional una asignación de tanto. Va a ser imposible por la precariedad y sobre todo con mecanismos como las deudas externas, la regla fiscal y todos esos elementos que hay ahora de análisis económico de la macroeconomía del Estado, pues va a ser bastante difícil que haya una renta universal para todas y todos los ciudadanos. Pero es, lo que se ha visto aquí en Brasil son rentas ciudadanas focalizadas. Entonces, focalizadas, por ejemplo, en el caso colombiano, a la clasificación de Silvena a partir del año entrante 500.000 pesos, que eso no sé en este momento cuántos dólares sean. Por el otro lado, para los jóvenes, unas rentas de subsidio y ya hay 340.000 jóvenes dentro de eso. Y otra cosa que hicieron de devolución del IVA, que es un impuesto que ya se había recogido, todas las personas que tenían una pago de IVA para algunos estatus, también lo devolvieron y devolvieron algo así como 1.000.000 a 500.000 personas. E igualmente para los adultos mayores. Estas focalizaciones, yo creería que todavía no constituyen ese ideal de renta básica. Me parece que la renta básica debe estar acompañada de un programa, de una toma de decisión mucho más clara, mucho más específica y sobre todo con estas lecciones que me están dando hoy de, de acompañamiento de construcción de autonomías locales, por ejemplo. Una renta básica de un municipio podría estimular el trabajo colectivo de los jóvenes, el trabajo de cuidadores de semillas, cuidadores de agua, cuidadores de bosques, etcétera. Me parece que eso estimularía mucho más la construcción social que simplemente la transferencia económica del dinero por el dinero. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí, Tania. al respecto, yo quisiera, perdón, solo un ratito Bueno, listo. para ir cerrando, dar un Ya. ejemplo. Ajá, muchas gracias, Miguel. Eso también creo que es algo que vale mucho la pena reflexionar, como
cómo podría ser, quiénes podrían ser, de qué manera podría darse estos acompañamientos, ¿no? ¿Cómo podrían ser sostenidos los acompañamientos? O tal vez no necesitan de un programa tan formal, por ejemplo, del Estado. Tal vez sí, ¿no? Yo creo que esas preguntas hay que plantearnos. Quería hacer solamente alusión a una foto que les mostré anteriormente que no creo que es tan común imaginarnos. Habían unas compañeras con la vestimenta característica del pueblo Cotacachi en los Andes ecuatorianos y en sus espaldas tenían unas plantas de banano, ¿no? Y se las ve todas ellas muy contentas y entonces esto de que también esto, ¿qué hace el acompañamiento o qué hace la posibilidad de seguir aprendiendo para redignificar a las personas en todos los momentos de su vida? O sea, lo valioso que eso es, ¿no? Y para estas personas que son eh, profundamente sabias, mamá Carmen y mamá Azu que aparecen en las fotografías, el hecho de, a través de, con la excusa, ¿no? De la renta básica, entonces, es decir, buscar a la renta básica, tener una mirada a la renta básica no solamente desde la vulnerabilidad, desde la desesperación, pero también brindando la oportunidad, por ejemplo, a personas que tienen un camino, que tienen conocimientos muy valiosos por compartir, pero que al mismo tiempo esto establece una base para que haya también mucho una posibilidad de apreciar, de valorar nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos. Entonces, estas compañeras, por ejemplo, participaron en un curso largo de permacultura. Esto es lo que les sigue, este es como que su vínculo principal con los otros compañeros de la renta básica y su motivación en adelante, ya no sentirse, digamos, personas que ya vivieron su momento, y sino que siguen teniendo saberes importantes que aportar y que se nutren de estos saberes y que, por ejemplo, han podido, esto es fruto, estas plantas de banano en los Andes, ¿no? Esto son como a 2.800 metros, ellas le dicen la playa, pero se trata de un sistema de manejo de vermifiltros, ¿no? Por ejemplo, una tecnología nueva para ellos que se conecta con sus prácticas de saberes ancestrales. Entonces, eso también, no sé, valorar qué otros actores les interesa los aprendizajes en la vida y podrían ser promotores y potencialmente acompañantes si se dieran más proyectos de este tipo. Muchas gracias, Michelle. Tania, y creo que estaba también por opinar algo más. Adelante, Tania. Sí, yo quiero retomar esto que comentaba Michelle ahora, en el sentido de que esto de la renta básica, sí, tiene para ser una herramienta, un factor encaminado a lo que son las altereconomías, es importante mirarla no solamente desde una posibilidad de reducir las brechas o las vulnerabilidades o desigualdades que hay, ¿no? Sino es esta renta que se constituye en un mecanismo de transformación, de cambio, de creación de oportunidades. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque en realidad, y ahí tendríamos que hacer esa diferenciación, ¿no? Si es una renta que va a reproducir las mismas lógicas de consumismo o es una renta que permite el desarrollar alternativas en términos de transformación territorial, en términos de creación de oportunidades y en términos de marcar rutas distintas frente a lo que es lo convencional, ¿no? O sea, una renta básica que permite generar procesos diferenciadores con relación a la construcción de alternativas, de generación de oportunidades, de dignificación de la vida, de la revalorización de los saberes también y de las experiencias de vida que se están desarrollando a nivel territorial, ¿no? Y creo que para esto es importante en estos procesos, esta iniciativa, este proyecto que tiene, por ejemplo, Guardianes de Semilla, en el sentido de visibilizar esas transformaciones, esas oportunidades, esos saberes y aprendizajes que nos muestren el potencial que tiene esta herramienta para generar realmente estas altereconomías, ¿no? Y esa visibilización es la que debería ponerse delante para
lograr que tomadores de decisiones puedan también retomar, aprender de estos procesos para dirigir cambios, transformaciones urbanas, rurales, en distintos segmentos poblacionales, pero además también en distintos sectores económicos, ¿no? Hay economías locales que se pueden dinamizar desde lo que es la renta básica, se puede recuperar incluso sectores económicos que están siendo olvidados o que ya han perdido la capacidad de generar estas dinámicas económicas en los territorios, ¿no? Entonces, estos elementos diferenciadores creo que son centrales visibilizarlos como experiencias que permiten esta transformación territorial y nos pueden marcar estas rutas distintas, ¿no? Estos recorridos distintos en términos de aprendizajes, porque son estos actores, estos líderes, estos luchadores, defensores de los territorios, los que están construyendo estas rutas alternativas y muchas veces se invisibilizan. Yo creo que visibilizar es el desafío que tenemos para mostrar que esta herramienta u otras nos permitirían realmente construir rutas alternativas y que ahí los tomadores de decisiones tienen que retomar esto para generar estos procesos de transformación, no para reproducir las mismas lógicas convencionales, porque si no, ahí estamos profundizando las brechas, invisibilizando estas rutas alternativas, pero además estamos también generando procesos donde no estamos poniendo en valor lo que es estos aprendizajes, lo que son estas experiencias y lo que es el construir realmente alter economías en los territorios, ¿no? Entonces creo que estos son algunos elementos que también podríamos considerar. Jorge, Muchas gracias, Tania. Jorge, Bueno, un breve comentario. adelante, adelante, Alejandro. Muy buenas noches y mil gracias por compartirnos tan importante experiencia. Lo único que quería decir que me llama la atención, aparte de felicitar y agradecer a todos, es la experiencia me deja prendida una siguiente cuestionante, y es que la planificación más o menos la entiendo acorde a la realidad, lo que nos ha mostrado Michel, desde la realidad, desde el territorio, desde un microespacio o un espacio más grande. Probablemente lo que me queda aprendido es que para la planificación pública, digamos que normalmente abarca marcos más grandes, mucho más obvia lo que decía Tania, las microrealidades. Por lo tanto, me parece que uno de los esfuerzos debería ir en incorporar las microrealidades dentro de la planificación. Probablemente las metodologías sean generales, pero la planificación y el acompañamiento probablemente deberían ir en ese sentido desde el territorio, desde el saber, desde las necesidades, desde lo que nos han explicado, vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Y creo que esa es una de las incidencias que hay que hacer con el tema público, que aprenda a incorporar estas formas de planificación desde la realidad. Creo que ese es el desafío para los tomadores de decisión. Eso quería compartir, aparte de agradecer. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, si hay la posibilidad para un comentario más antes de que cerremos para descansar. A ver si alguien se anima. Por favor, abre nomás el micrófono y adelante. Bueno, tal vez para ir cerrando, agradecerles mucho por todos estos elementos y que sean con otras palabras, con otras miradas, eh, con los distintos caminos que ustedes vienen también transitando, nos ayuda definitivamente a comprender mejor, por ejemplo, Tania, este énfasis
visibilizar, ¿no? Los caminos y las rutas alternas que se están proponiendo actualmente a través de la renta básica y muchos otros caminos que ya venían proponiéndose, que ya venían construyéndose y sosteniéndose, como mencionaba muchas veces, subsidiado con el esfuerzo y con el trabajo mal o no remunerado de compañeros que vienen muchas veces con un legado, con un linaje, con una convicción así muy profunda de el trabajar junto con, y en lugar de en contra de la naturaleza. Entonces esto es como una fuente de inspiración, esto es como justo uno de los esfuerzos que consideramos que puede ser bastante provechoso de comunicar en el marco de este aprendizaje colectivo, más allá de las transferencias como la única salida, ¿no? Para, por ejemplo, para superar la pobreza y para reducir brechas. Estas historias de vida nos parecen como fundamentales visibilizar, es ahí donde actualmente estamos como poniendo los esfuerzos y, y también como un poco un mecanismo de ojalá ser cada vez más creativos y poner más atención es decir, no solamente esperar a que un tomador o tomadora de decisiones lo tome en cuenta, sino nosotros desde los espacios y desde las trincheras en donde nos encontremos, identificar mucho estos actores que vienen realizando propuestas y sosteniendo esfuerzos hacia economías de los cuidados y que merezca la pena como hay mucho que desaprender y reaprender en ese sentido, ¿no? Entonces, cómo visibilizar a esos compañeros en la familia, en los barrios, en las escuelas, en las instituciones en donde estemos, creo que eso es fundamental, como poner más atención eh, eh, hacia estas formas de compartir y de apoyar a estos compañeros, ¿no? ¿Quién cuida a quienes cuidan la vida? Ha sido también como una pregunta que se ha planteado mucho en este aprendizaje y cómo podemos como sociedad estar más pendientes de sostener y de aportar hacia ese cuidado, ¿no? Creo que esa es una forma de ir sosteniendo y de ir ampliando las rutas para cambios posibles. Ujú. Eso, Yo nuevamente muchas gracias a todos. no, gracias a ti, más bien lo que dijiste, yo estoy muy cerca de ti, que si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos cuida? ¿Cierto? Y de pronto no esperar siempre el Estado, sobre todo si tenemos estados como los tenemos, ¿cierto? Sí, por la ineficiencia, por lo corrupto, bueno, eso no son secretos que estoy mencionando, entonces muy, muy difícil imaginarse de estados del tipo que tenemos nosotros, o decir, sí, vamos a intentar hacer todo lo posible, presionarlos, pero mientras tanto, cuidámonos nosotros mismos, porque hay familias más pudientes, los que sí podían hacer un esfuerzo entre varios de llenar unos fondos con los que se puede, por ejemplo, para 1 o 2 años, así se muestra el ejemplo, digamos, de las personas, de los 60 personas, las que sí han tenido el acompañamiento de los mentores, de las mentoras y los mentores de la red de guardianes, ¿no? Y si no es posible conseguir esos recursos del Estado, habrá de pronto también mecanismos de reciprocidad en las mismas sociedades, sabiendo de que eso sí da resultados y que muchas veces 2 años es suficiente a que personas están al otro lado del río, pero no en la orilla del señor Musk o más, o como lo quieren llamar, sino de autodeterminación, de volverse ser dueño de su tiempo, de recuperar la soberanía alimentaria, de no hacer, digamos, causa solitario, sino más bien comunitaria. Entonces, eso habla por sí solo, ¿cierto? Entonces, cuidémonos nomás. Eh, yo les voy a cuidar a ustedes y voy a decir, terminamos hoy aquí, son las 9 de la noche en Bolivia, inclusive ya son las 10 y pico de la noche, así que creo que tenemos merecidamente un descanso. Les agradezco mucho por el interés, una vez más a ti particularmente, Michelle, por la predisposición y la generosidad de haber compartido y para quienes no se cansaron de hablar sobre economías, en noviembre, el jueves 14 de noviembre, en el mismo horario, vamos a irnos de viaje a la Amazonía boliviana, cerca de la frontera con el Perú,
donde nos vamos a dedicar un poco a la pregunta de qué desarrollo estamos hablando. De un extractivismo sacando gas, una economía extractiva, recolector de un pueblo indígena. Eso va a ser tema de la próxima vez. Por el momento les agradezco el interés y les deseo una feliz noche. Hasta luego, entre todas y todos. Gracias, hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, que Gracias, esté hasta bien. luego. Buenas noches, que le vaya muy bien. Gracias, Michelle.